Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de meditación, de reflexión. Quiero comenzar esto que será una serie que he llamado Guerra Civil. Tiene que ver con nuestros conflictos, la naturaleza del conflicto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos el conflicto desde una perspectiva bíblica? No tenemos por qué pelear todo el tiempo, y cuando existe algún tipo de pelea en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, en el trabajo, en nuestro entorno, debemos de tener los elementos para poder enfrentarlos y permitir que estas situaciones no terminen con nosotros, sino que sean una bendición. Así es que te invito a que inclines tu rostro, que no te separes de la pantalla, que escuches. Si tienes pluma, lápiz, tráelo para que esto nos lleve a la reflexión, que puedas anotar, que puedas volver. Afortunadamente tenemos acceso al video y entonces podemos volver, podemos estudiar lo que la Biblia tiene para nosotros el día de hoy. Inclina tu rostro. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, yo te pongo en tus manos este tiempo de meditación. Te pido que tú proveas, Dios, en nuestra vida. Conoces, Dios, nuestra necesidad. Conoces, Dios, también nuestra carga. Padre, tú provees siempre respuesta a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender qué es lo que quieres tú de nosotros, cómo es que lo quieres. Padre, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Padre, te ponemos en tus manos la paz y la tranquilidad de nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: ¿de dónde surgen la guerra y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Ese es contundente. ¿De dónde surgen la guerra y los conflictos entre ustedes? No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Déjame te cuento algo. Por algún tiempo, hace algunos años, había un conflicto en mi casa. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto es que llegaba el fin de semana y yo no quería hacer nada más que estar en casa, comer comida de la casa y estar tranquilo. Por otro lado, llegaba el fin de semana para mi esposa, y ella lo único que quería era no estar en la casa, no tener que cocinar y estar tranquilo. ¿Qué sucedía? Bueno, todo comenzaba normalmente con ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy? Podría empezar yo o podía empezar ella. Argumentos, claro, sólidos y contundentes. Mi argumento era: estoy todo el día en la calle, como en la calle, ando en el tráfico, en el ruido, gente, ver cómo se solucionan las cosas, hay pendientes que resolver, quiero estar en paz. Por otro lado, su argumento igualmente válido: todo el día en la casa, la monotonía del espacio. Había días en que George o Geset estaban insoportables. Hay que recogerlos de la escuela, hay que llevarlos a sus actividades, hay que esperarlos, hay que hacer tarea, hay que levantar, hay que cocinar, hay que volver a levantar de nuevo, en otras palabras, platos, ropa. Así es que cuando nosotros nos poníamos en el plano de yo necesito estar aquí en la casa tranquilo, comer tranquilo, estaba la otra parte de yo no quiero estar en la casa. No quiero esta tranquilidad. Es una tranquilidad con la que convivo todo el tiempo, así que ahí comenzaba el estira y afloje, la discusión, la pelea, el conflicto, hasta que de pronto uno de los dos tenía que encontrar un poco de sensatez, uno de los dos tenía que ser un poco menos egoísta, uno de los dos tenía que ceder. Y voy a ese punto para hacerte una pregunta. ¿No estás cansado de tanto pelear? ¿No te desgasta
tanta pelea, la casa, los vecinos, el trabajo, la escuela, la iglesia. El conflicto nos rodea, ¿no? Muy probablemente en este momento te encuentres en medio de alguna situación de conflicto, y el día de hoy, a través de la Escritura, yo quiero ofrecerte una manera de poder manejar el conflicto para que tú lo puedas utilizar de ahora en adelante. La Biblia nos muestra una forma poderosa de poder enfrentar el conflicto, y eso comienza con el entendimiento del Evangelio. Una vez que nosotros entendemos cómo es que las buenas nuevas de Jesucristo permiten una verdadera reconciliación con Dios, podemos aprender los pasos que tiene Dios para la pacificación. Necesitamos entender esa parte en donde nos encontramos con un Dios que, independientemente de quiénes somos, nos da y nos muestra su amor, ¿verdad? No solamente de palabras, sino también de hecho, y permite que exista esa reconciliación, para que nosotros podamos entrar en el terreno de la pacificación. La pacificación no es algo que nos fluye naturalmente, a nadie le fluye naturalmente, siempre va en contra de nuestros impulsos. ¿De dónde surge el conflicto? Muy sencillo. El conflicto surge cuando yo estoy en desacuerdo con otra persona sobre lo que piensa, quiere o hace. En otras palabras, el conflicto comienza cuando yo no consigo lo que yo quiero. El conflicto no sucede de la nada, ¿no? Además, el mundo en el que nosotros vivimos no nos ayuda. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados, todo el tiempo nos están diciendo que lo más importante soy yo. El 100% de los mensajes que estamos escuchando nos dicen: lo más importante eres tú. Toda la vida tiene que ver con lo que a mí me pasa, con mis ganas, mis antojos, mis deseos, mis necesidades. Como padres, nosotros somos testigos de cómo los niños de pronto llegan y hablan de sus derechos. Tengo derecho a él, tengo derecho a todo lo que quiero, me lo merezco. Eso es algo, por eso los padres tenemos que estar muy pendientes de qué tipo de información están recibiendo nuestros hijos en la escuela. Tenemos que ir acompañando la educación, porque de pronto llegan a casa con unas ideas que son totalmente opuestas a la realidad. Me recuerdo alguna vez, teníamos un tipo de discusión con mi hijo, y él estaba relativamente pequeño, yo creo que estaba empezando la secundaria, una cosa así, y dijo: no, es que es mi derecho. Y eso abrió una puerta para sentarlo y decirle: ok, ¿cuál es tu derecho? Es que es mi derecho ir a la escuela, y es mi derecho estudiar, y es mi derecho que ustedes me den. Y fue un momento muy especial, y gracias a Dios porque también mi hijo es sensato en muchos sentidos. Los dos de ellos son bastante sensatos. Cuando llega el punto de hablar seriamente, y lo senté y le dije: ok, vamos por partes. Ten cuidado con lo que pides. ¿Es tu derecho? Ok, perfecto. ¿Es tu derecho ir a la escuela? Es tu derecho ir a la escuela. Pero yo no tengo por qué, nosotros no tenemos por qué pagar una escuela particular. Tienes derecho a ir a la escuela, puedes ir a cualquier escuela pública, y tú te ganas tu entrada, y ahí ahora sí que ahí tú te vas, ¿no? ¿Tienes derecho a tener ropa? Sí. Pero lo que yo quiera comprarte, no lo que tú desees. A traer los tenis, no esos tenis que traen, que son los que te gustan, que cuestan lo que cuestan. Tener ahí un par de mudas de ropa, no. Tienes derecho a tener techo, pero ¿por qué tener tu propia habitación? ¿Por qué tener videojuegos? ¿Por qué tener vacaciones? Eso no lo exige, ¿verdad? Ningún tratado. Tienes derecho a comer,
tienes derecho a ser educado y tienes derecho a tener un techo. Así es que ten cuidado con lo que estás pidiendo. Y afortunadamente, dentro de esa plática, él tuvo la sensatez de decir efectivamente, ¿no? Pero muchos de nosotros lidiamos con ese problema, somos testigos de eso, no con los niños, con los grandes que dicen, me lo merezco y si no lo consigo, te castigo. Dice entonces la Escritura en Santiago capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿de dónde surgen la guerra y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan, y voy a hacer una pausa aquí. Matar no en este caso es un sentido figurado, no es un matar de apuñalar, pero ¿qué tal la calumnia? ¿Qué tal el chisme? ¿Qué tal la acusación que mata la reputación de las personas? ¿Verdad? Dice, desean algo, no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Nosotros tenemos que entender algo, como cristianos nosotros no estamos libres de conflicto. Esa es una mala percepción del cristianismo. A lo mejor te has hecho a la idea de que si te esfuerzas en hacer el bien no tendrás conflictos, no te faltarán al respeto, no te van a tratar mal. Y aquí voy a parar para mostrarte cómo la Escritura nos habla de algo completamente distinto. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, nos vamos a encontrar con una escena muy particular. En esta escena, nuestro Señor Jesús entra a la casa de un fariseo que se llamaba Simón, que se le conocía como el leproso. Seguramente él tuvo lepra y muy seguramente Jesús le sanó, ¿verdad? Y le decían Simón el leproso. Así es que entra a su casa, está ahí en su casa y de pronto entra una mujer y dice la Escritura, era una mujer pecadora y ella entra y ella vacía un frasco de perfume a los pies de nuestro Señor Jesús. Y los discípulos, esos hombres que habían caminado con Jesús, ya estamos en el tercer año de ministerio, falta una semana para que nuestro Señor Jesucristo sea entregado y crucificado. Y estos hombres que han caminado 3 años con Jesús, que han visto milagros, que han visto cosas que ninguno de nosotros hemos visto, que han tenido la oportunidad de caminar con el Hijo de Dios, el Mesías. Dice la Escritura, aquel que fue tentado en todo sin pecado, que son testigos de su integridad, que son testigos de su enseñanza, que son testigos de su poder, que han vivido y dormido al lado del Maestro por 3 años, ven esta escena y dicen, ¿cómo es posible que haya tirado este perfume, se haya desperdiciado? Esto pudo haber dado mucho dinero. Mira, ahí hay conflicto, hay murmuración, hay chisme. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que nosotros somos cristianos nos aleja del conflicto, y no es cierto. O a lo mejor alguien te enseñó que si tienes conflicto haces oración y entonces ¡pum!, se arreglará fácilmente. No podemos alejarnos tan rápidamente del conflicto, ¿no? Y no podemos alejarnos tan rápidamente del conflicto por una sencilla razón, y es que nosotros somos producto de nuestros deseos equivocados. En otras palabras, en gran parte de las ocasiones el conflicto es porque nosotros somos parte del problema. El conflicto puede surgir entre cristianos porque nuestro yo pecador coopera gustosamente cuando nuestro yo dice, puedo conseguir todo lo que yo quiero. Y nosotros no luchamos en contra de ese deseo porque nos gusta, porque nos satisface. Mira, piensa en el conflicto que tienes en este momento. El conflicto que tengas con tus hijos, que tengas con tu cónyuge, que tengas con tus padres, que tienes en el trabajo, con los vecinos, con la novia, con el novio, etc. Piensa en ese conflicto, piensa en ese conflicto, y yo quiero preguntarte, ¿qué porcentaje dentro de ese conflicto
¿En qué porcentaje dentro de ese conflicto está jugando tu egoísmo? Es que así tiene que ser. Los conflictos pueden ser desastrosos, pueden acabar con absolutamente todo, pero no siempre son malos. A veces los conflictos redundan en bendición. En el libro de Hechos, capítulo 6, la Escritura nos habla de una situación que tiene que ver con los discípulos que están en todo, y de pronto la iglesia viene y dice: tenemos un problema. Ustedes no pueden estar sirviendo aquí las mesas y ayudando y también ministrando. Tenemos que hacer algo. Sabiamente se juntan, escogen a un grupo de varones fieles, y entonces ellos se encargan de hacer esas labores que les están quitando tiempo a los discípulos para poder estar ministrando el Evangelio. Y dice la Escritura que la iglesia estuvo contenta, la iglesia estuvo satisfecha, porque se había solucionado, había un conflicto, pero se sentaron y ese conflicto redundó en bendición. Sí, todos nos equivocamos, todos tenemos esa manera distinta de ver las cosas, de hacer las cosas, lo que trae en sí algunas diferencias, ¿no? Cuando nosotros vemos en el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 31, nosotros entendemos que somos parte de un cuerpo: cabeza, manos, ojos, oídos, ¿verdad? Cada uno de nosotros juega un rol distinto dentro de la iglesia. ¿A dónde nos lleva eso? A la diversidad. Y en la diversidad hay una diferencia natural. Dios nos habla, Dios quiere que nosotros vivamos en unidad, no en uniformidad. La unidad es que tenemos el mismo propósito. La uniformidad es que somos exactamente iguales, y nosotros, gracias a Dios, no somos exactamente iguales. Somos diversos, y en esa diversidad tenemos una manera distinta de ver las cosas que si lo utilizamos correctamente nos va a llevar a la edificación. El problema es que esa diversidad muchas veces no nos lleva a la edificación, nos lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentamos con nuestra idea y tenemos nuestra verdad en el bolsillo, y al tener nuestra verdad en el bolsillo, entonces nosotros no permitimos que cualquier otro pueda opinar acerca de nosotros, acerca de nuestra vida. Así es que tenemos un origen de conflicto, ¿verdad? Que está basado en la diversidad. Somos distintos. Hombres y mujeres son distintos. Padres e hijos son distintos. Nos movemos en generaciones, son distintos, somos diversos. Nuestra manera de percibir el mundo, nuestras habilidades, las características propias que Dios nos ha dado, nos hacen diferentes, y eso es muy bueno. Pero también es origen de conflicto, porque tenemos que lidiar ahí con nuestras diferencias. Bueno, también hay conflictos que surgen a partir de simples malentendidos. No entendí lo que me estabas diciendo. No entendí lo que me estaban pidiendo, y a partir de allí hay un malentendido. Yo creí que esto te gustaba. Me recuerdo alguna vez estábamos en la frontera y por alguna razón se quedó, todavía no estaba la GZ, estaba Gis y el Georgie, y yo crucé, y fui a una tienda a comprar, fui al Walmart a comprar unas cosas. Crucé a los Estados Unidos, compré las cosas, regresé. No crucé en el carro, crucé a pie, así es que eso fue toda una odisea. Y regresé y traje lo que me habían pedido. Esto no era lo que yo quería. Tardé como hora y media nada más para poder llegar a la tienda. El sistema de transporte público no es como en México, que está corriendo todo el tiempo, y aparte lentísimo, un montón de vueltas.
entre que ella no me explicó bien lo que quería y yo no entendí lo que ella quería. Y a partir de ahí pueden surgir conflictos. Pero hay una tercera razón, y esa es la que nos debe de ocupar, y es que el conflicto es resultado de actitudes y deseos pecaminosos que conducen a palabras y acciones pecaminosas. Todos, y escúchame bien, todos decimos y hacemos cosas individualistas, egocéntricas, pecaminosas, y estas provocan conflicto. La Biblia dice, si tú dices, yo siempre procuro, y ten cuidado, porque la Biblia dice que el que dice que no peca y tal es un mentiroso. Todos en algún momento, ¿verdad?, decimos y hacemos cosas que son personalistas, que son egocéntricas, que son pecaminosas, y estas generan conflicto. Existen tres factores. Entonces, personas diferentes que quieren cosas diferentes. Esa es como la chispa. Después de la chispa necesitamos un poco de combustible, egoísmo, orgullo, que incita a nuestra reacción, ¿verdad? No lo hace pensando en mí, no está considerando a otros. ¿Cómo? Yo nunca le voy a pedir, pero nunca voy a pedirle perdón. El otro día se equivocó y hace 15 días hizo orgullo, ¿no? Egoísmo son combustible. Y el fuego. No respondemos correctamente y dejamos que nuestros deseos, que dejamos que nuestras emociones inciten nuestras palabras y acciones. No es donde comenzamos, es donde terminamos. Un conflicto, lo preocupante de un conflicto es no dónde comienzas un conflicto, es dónde terminas el conflicto. El problema no es si somos diferentes, es qué hacemos con nuestros desacuerdos. Anótalo. No es si somos diferentes. Ahora la pregunta es qué hacemos con esa diferencia. Rara vez nosotros renunciamos a nuestros derechos, preferimos decir, soy diferente, así soy, tengo razón, tengo que ganar, ¿no? En otras palabras, nuestro deseo toma el primer lugar, y si nuestro deseo toma el primer lugar y se convierte en lo más importante, puedo decir entonces que mi deseo se convierte en un ídolo. La idolatría es pecado y la única cura para la idolatría es mirar a Dios. Para poder devolver a Dios a su lugar en nuestra vida. Tengamos cuidado, porque a veces estamos tan preocupados en conseguir aquello que nosotros deseamos que nuestro deseo se convierte en un ídolo. Y entonces únicamente todo nuestro ser, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas se enfocan en conseguir aquello que nosotros deseamos. Por supuesto, te decía, el mundo en que nosotros vivimos no nos ayuda, nos dice, tú te lo mereces, defiende tus intereses, llama a un abogado, toma venganza. La Escritura nos dice que nuestra respuesta al conflicto demuestra si somos sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, de este modo sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Juan 17, 23 dice que en la oración Dios dice, permite que alcancen la perfección en la unidad. Así es que la unidad es consecuencia de nuestra relación con Dios. La pacificación no es un proceso normal, por eso tenemos el mundo en el que nosotros vivimos, que está todo el tiempo en conflicto, porque es un mundo que está apartado de Dios, ¿verdad? Así es que esa oportunidad para la pacificación no existe, o es una pacificación hipócrita, ¿verdad? Y el mundo sabe que nosotros somos discípulos de Dios y nosotros nos amamos unos a otros.
Y el amarnos unos a otros implica, pues, que perdonamos, que nos reconciliamos. Así es que la única manera de poder encontrar verdadera armonía es estar junto con Dios. Los conflictos no tienen por qué arruinar nuestra vida. El gran tema de la Biblia se llama reconciliación. Ese es el tema de la Biblia, la reconciliación. Y para eso te voy a dar un elemento, te voy a dar una herramienta para que dentro de esto que estamos hablando tú puedas implementarla ya el día de hoy, que tú puedas empezar a tratar con esas situaciones que están ocurriendo. Vamos a ir trabajando poco a poco y vamos a ir creciendo en el análisis de lo que es el conflicto en nuestras vidas, especialmente en nuestra familia. Para poder comenzar a trabajar con esto, yo quiero hablar acerca de cuatro preguntas que tenemos que hacernos cuando nosotros estamos en conflicto, que la puedes aplicar en este mismo instante. Las primeras dos son muy similares. La primera es, ¿qué es con esa persona que tengo conflicto? Que puede ser tu hijo, que puede ser tu cónyuge, que puede ser tu padre, que puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser un compañero en el trabajo, puede ser un vecino, puede ser alguien dentro de la misma iglesia, dentro de la iglesia. Hermanos, la familia de Dios. Tenemos maneras de percibir la iglesia de manera distinta. Es que la alabanza tiene que ser más alegre. Es que la alabanza es muy ruidosa. Es que el tiempo de la aplicación es muy corto. El tiempo de la aplicación es muy largo. Es que yo quisiera que nunca se predica acerca de esto. El hermano siempre se siente aquí. Este hermano nunca coopera. Este hermano hace esto. Este hermano se ríe muy fuerte. Este habla mucho. Este hermano siempre se está quejando. Siempre hay conflicto, ¿no? Hay murmuraciones. No debiéramos de espantarnos. Nosotros te mostré este pasaje en el libro de Mateo, donde los discípulos dicen, ¿cómo es posible? Jesús, el ser humano más íntegro que ha pisado este planeta, y alguien que se lo dice, así no se hacen las cosas. Mejor se hubiera vendido este perfume y se hubiera ayudado a los pobres. ¿Qué tal? Así es que sí hay murmuraciones, y nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra boca. Así es que déjame hablarte acerca de estas 4 preguntas. Lo primero, ¿qué es lo que desea la persona? ¿Qué es lo que verdaderamente desea la persona? Estamos acostumbrados muchas veces a simplemente reaccionar por nuestro pasado, a reaccionar por nuestras experiencias, por nuestras heridas, por la forma en que hemos sido educados, por lo que nosotros vimos en casa, por la manera en cómo se gritaban nuestros papás, por la manera en cómo reaccionaban, por todas esas cosas que nos han marcado en la vida. Muchas veces nosotros entramos en el conflicto, peleando sin saber realmente lo que estamos haciendo. Pelear por pelear. O no conoces personas que dices, pues no le vas a mencionar, porque antes de que termines una frase ya te está peleando. Primero, déjame terminar de decirte, ya está peleando, ya se arrancó. ¿Qué es lo que realmente quieres? Esa es una pregunta. Cuando nosotros estamos con una persona y ya estamos en el punto de vamos a discutir, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Me recuerdo en esos benditos tiempos en esos benditos tiempos en que las mujeres tienen cambios hormonales cada mes. Me recuerdo que había momentos que eran tan críticos, tan conflictivos,
¿no? A veces eran cuestiones de horas, a veces era un día completo, y pelea, y pelea, y pelea, y pelea. Y digo, pues ahora, ¿qué hice? ¿Qué rompí? ¿Quién maté? Ya estuvo, ¿no? Y pasaba. La hormona regresaba a su nivel normal, y me acuerdo que la GIS decía al siguiente día, ¿ya ves? Hubiera sido tan fácil que nada más me hubieras abrazado y me hubieras dicho, ya, todo está bien. Y ya, era una cuestión hormonal. Ya me entripé, ya hice coraje, ya peleamos, ya me desesperé. De verdad, esa es la respuesta. No es más sencillo venir con una persona y decir, necesito un abrazo. Tengo que pelear, ¿qué está sucediendo? Me estás peleando por esto, pero este no es el problema está aquí abajo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que quieres? Cuando nosotros examinamos nuestros pensamientos, y ahí voy a la segunda pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente quiero yo? Estamos en un conflicto, y el conflicto parte de la diferencia. No estoy obteniendo lo que yo quiero. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero de esto? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿A dónde quiero llegar? Disfrazamos muchas veces nuestro conflicto con palabras y situaciones que no llegan al punto que deben de llegar. Así es que, primero, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te dé? Número 2, ¿qué es lo que yo quiero? Número 3, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo te doy lo que tú quieres? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es sé lo que tú quieres, pero no te lo voy a dar. No me cuesta nada y puede traer para tú, no te lo voy a dar. No quiero dártelo. No entendemos que tenemos un Dios que nos da todo lo que nosotros queremos mientras esto sea posible. Y esto puede sonarte herejía, pero no de ninguna manera lo es. Y entonces viene tu pregunta y me dice, a ver, ¿cómo lo puedes sustentar eso con la Biblia? Mateo capítulo 7, versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas para vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial. En otras palabras, Dios no es un Dios que mata la alegría, que mata el contentamiento, no. Mientras Dios pueda dar, Dios nos los da. ¿Por qué yo no puedo dártelo? ¿Por qué yo no quiero dártelo? ¿Qué pasa? Te lo puedo dar, te lo doy. Pero es que no es justo, tienes que sufrir. Sé lo que quieres y no te lo voy a dar, así es que tienes que sufrir. ¿Te ha pasado así? Eso es un tema muy común, por ejemplo, de las relaciones entre esposos. Sé lo que quiere que yo haga, pero no lo voy a hacer. Qué fácil, ¿no? Yo aquí no lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si te lo doy? ¿Qué pasaría si yo te lo doy? Por último, hay una pregunta, perdón, antes de pasar al último tema, hay solamente una condición para darte. Lo que te voy a dar, ¿es bíblico? ¿O viola los principios de la Escritura? En otras palabras, hijo, lo que tú me estás pidiendo yo te lo puedo dar, pero no te lo voy a dar porque te pongo en una situación que te va a arruinar. Así es que no te lo voy a dar, no te lo voy a dar no porque no te ame, no te lo voy a dar no porque no te quiera, no te lo voy a dar porque lo que tú quieres te va a arruinar. Así es que no es correcto. Y eso abre la puerta para que nos sentemos a platicar de por qué no es correcto. Esa es realmente la
la única condición. Por último, estoy intentando crear drama con las palabras que uso, porque cuando estamos discutiendo ya entramos en la parte del drama. ¿Cuál es parte? Nunca has hecho, siempre haces, siempre dices, ¿no? Todo el tiempo. ¿De verdad es nunca? ¿De verdad es siempre? ¿Estoy exagerando para poder conseguir lo que yo quiero sin importar lo que quede allí detrás? ¿El daño que yo haga? Así es que muchas veces nosotros entramos en el terreno de reaccionar de más para poder conseguir, y conseguimos ya. A nosotros ya se nos pasó, ya lo conseguí, ya te hice repelar, yo ya estoy tranquilo. ¿Y la persona? ¿Qué pasó con la persona? ¿Dónde quedó la persona? Pues no pasa nada, ya sabe que así soy. No, así no va. Dice la Escritura: mientras esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Te dejo estas 4 preguntas que debes de hacerte, que debes de preguntarte. Háztelas aquí mismo en el problema que estás viviendo el día de hoy. Déjame ayudarte con la Escritura, que podamos encontrar una solución para nuestras vidas. El conflicto no siempre es malo, pero puede ser destructivo. Puede acabar con nuestras vidas, puede acabar con nuestras relaciones familiares, puede acabar con nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones de vecinos, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro padre, con nuestro cónyuge. Pero hay manera de poder tratar con el conflicto. Ninguno está exento de conflicto. Ninguno. Nuestro Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción, confiad que he vencido al mundo. Afrontar los conflictos y buscar la pacificación es un don que viene de Dios, y yo quiero que podamos seguir estudiando este tema, y mientras tanto que tú puedas tener algo para poder trabajar esta semana. No te olvides, si es necesario, regresa el video, escúchalo otra vez, toma nota, ve lo que dice la Escritura, analízalo, profundiza, y nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.